empezamos este slot, esta mesa en relación a vivir el siglo XXI, que es un poco ecléctica, como podemos ver esta sesión, aunque entiendo que ese eclecticismo nos llevará a cosas de interés y a contactar con gente que no es exactamente de nuestra línea de trabajo e investigación en algún caso. De forma operativa, empezaremos con KEPA, con el reto del ocio digital a los niños y las niñas menores de 10 años en España, educación o entretenimiento. Estamos a la espera de Celia, que nos pidió ayuda para cambiar un poco el orden, y en cualquier momento pues supongo que podría ser la segunda interviniente. Después iría cultura mediática y digitales en la juventud española, en fin, que lo presentamos Rebeca y yo, y en último lugar desarrollo de vocaciones científicas a través del STEAM en educación primaria con Ana. Insisto que esperando un poco esa modificación con Celia. Bueno, pues sin otro particular, comenzamos ya. Y Kepa, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, lo que voy a hacer primero es compartir con este tipo de cosas. Es siempre estar pendiente de si no se ve, deje la duda, ¿no? Sí, perdón, se ve, mira, te cuento, se ve perfectamente Kepa. Está ya con nosotros Celia. De acuerdo. Perdón un segundo, Kepa. Celia, vale, okay. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Creo que no hay problema en que lo presente primero Kepa y después tú, ¿no, Celia? Sí, hablé con... Bueno, podemos ir después de Kepa o sí, justamente antes de Ana Belén, creo que era que nos cedieron el turno. Así que no, está pues va primero Kepa y después a continuación Celia. Pues nada, discúlpame y adelante Kepa y ya sí definitivamente. Perfecto. Gracias, Antonio. Perdona, Kepa. Nada, pues bueno, como veis, la ponencia va sobre el reto del ocio digital a los niños y niñas menores de 10 años en España, y planteando ver si realmente es algo que está vinculado con la educación o el entretenimiento, ¿no? Y la razón de esta ponencia es que hemos realizado en la Universidad Politécnica de Madrid varias investigaciones, porque la Universidad Politécnica de Madrid somos parte del SIC Spain, que es el Centro de Internación en España, y somos parte del consorcio. Y bueno, durante el año 2010-2020 hemos realizado pues varias investigaciones, 2 barómetros, y aparte un estudio cualitativo sobre las actitudes de uso de seguro que tienen los niños, niñas y adolescentes de Internet y las redes sociales. Y en base a estas investigaciones voy a hacer esta exposición, ¿no? La primera cuestión que quería plantear es que, bueno, pues que lo que vemos cuando hablamos de videojuegos o el ocio digital en general es que existen aún demasiadas tensiones, ¿no? Y que son parte de conflictos que son muy observables, ¿no? Sobre la realidad del uso del ocio en los niños, niñas, adolescentes, sobre todo el ocio digital, ¿no? En este caso, ¿no? Y sí que en este caso, pues, a ver si me da la posibilidad de pasar, ¿vale? Quería situar, ¿no? Porque una cosa que siempre nos pasa cuando hablamos de tecnología, que siempre hablamos de nueva tecnología, ¿no? Y parece ser que la nueva tecnología es algo muy reciente, parece ser que ha ocurrido hace un momento o en las fechas recientes, ¿no? Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque he hecho una pequeña cronología que basta a cuando aparecieron los primeros consolas de videojuegos, ¿no? Vale, parte de 1940, Alan Turing, creación de la máquina de predicción del enigma, y luego, bueno, pues otro tipo de sucesos que ocurren de los años 40 a los años 70, que están vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de lenguajes y tal, ¿no? Pero quería destacar que al año 72, que era para situarnos cronológicamente en el tiempo, es Ralph Baer que crea la primera consola de videojuegos, y un tal Bruce Baumgart, que es el primer jugador que gana un campeonato de eSport, ¿no? Digo todo esto porque son conceptos que nos suenan como muy recientes, pero realmente tienen una ubicación mucho más antigua, ¿no? Viendo también a la cronología, cuando hablamos de videojuegos, existe una construcción social del estigma, ¿no? Del videojugador, ¿no? Y yo creo que está referido a cuando los videojugadores teníamos que ir, y yo me incluyo, a las salones de arcade en los años 80, que son lugares como un tanto sórdidos, y donde se empezó a tramar y construir ese tipo de relato sobre el videojugador, ¿no? Y yo creo que en esencia es un relato que es muy identificable aún. Es un relato que cuando investigamos y cuando escuchamos a la gente, todo tipo de personas, la propia ciudadanía, de la sociedad civil, nos comenta, ¿no? Es un sustrato de relato que existe, no persiste, ¿no?
luego está el tema también, que es otro frente importante, que es la adicción a los videojuegos. Y ya sabéis que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, añade la adicción a los videojuegos a su lista de enfermedades, ¿no? Bueno, pues indicando por qué, ¿no? En la propia comunicación, bueno, pues habla de que es un patrón recurrente de comportamiento, una manifestación de un control deficiente sobre el juego, que aumenta la prioridad otorgada al juego sobre otros intereses de la vida y de las vidas cotidianas. Bueno, pero también habrá que entender, porque cuando hablamos de esto parece ser que el videojugador, el sujeto, es el culpable de algo, ¿no? Pero también habrá que entender, y es parte de la tensión generada, es si se trata de algo que está vinculado con diseño, de hacer cosas por parte de las empresas, ¿no? También está el tema de la chica gamer, ¿no? Nosotros en la primera del estudio, en el primer barómetro, que era un barómetro que hicimos sobre el uso y consumo de aplicaciones y dispositivos móviles por la generación alfa, que sabéis que son los menores de 10 años, niños y niñas menores de 10 años, nos dimos cuenta que había una preferencia de los niños de la generación alfa por videojuegos relacionados con coche, luchas, deportes, frente a una tipología de juegos que los niños decían que eran diferentes, ¿no? Más vinculados a cuestiones relacionadas con pintar, aprender, animales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Se veía que había una preferencia por una tipología de videojuegos en cara a público masculino y otro a femenino, ¿no? Pero cuando nos hemos acercado y nos hemos preguntado a nosotros mismos sobre esta cuestión, nos empezamos a plantear si realmente las chicas ocultan sus preferencias a jugar a videojuegos, sobre todo muy vinculados con el tema de estereotipos, ¿no? Creo que esta es una cuestión también importante, ¿no? Luego también está la industria del videojuego, que, bueno, pues, cuántas cosas hemos leído en comunicaciones mensuales, anuales, que hablan sobre la importancia de la industria del videojuego, pero desde el punto de vista como principal motor de entretenimiento global, ¿no? Aquí cojo una referencia al libro blanco del desarrollo español de videojuegos, que es del año 18, pero hay muchas comunicaciones que hablan sobre esto, ¿no? Y aquí también se genera una tensión, ¿no? Entre el nivel macro y micro, ¿no? ¿Dónde queda esta referencia a lo macro desde el punto de vista de la importancia de la industria desde el indicador meramente económico de negocio, y dónde queda realmente la cotidianidad de interés de los videojugadores cuando juegan a videojuegos, ¿no? Es una tensión también que está marcada por las cantidades de cifras de negocios, al fin y al cabo, ¿no? Y luego, que es parte principal de las cosas que voy a tratar ahora, y razón principal de la comunicación, es pensar, entender el ocio de la infancia como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Eso es una cuestión que es recurrente. Y Marco, cogí esta imagen de alguien que decía, hipótesis de partida. El ocio digital son espacios idóneos para el aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes. Digamos, desarrollamos hipótesis de partida sobre cuestiones que parecen como muy evidentes, ¿no? Nadie en sus cabales podrá suponer que en una investigación va a decir que es que no sea idóneo, sería muy extraño, ¿no? Pero cuando hemos hablado con los niños y niñas adolescentes en las investigaciones sobre estas cuestiones, el 59,2% de los niños y niñas alfa en España, de la generación alfa, están de acuerdo, totalmente de acuerdo con que los dispositivos móviles sirven para aprender y que están por la acción de que aumente la cantidad de recursos en el colegio. ¿Qué ocurre? Que el problema tenemos es que no tienen recursos en el colegio. Lo hemos visto con el confinamiento, ¿no? Pero no es solo un problema de recursos, es un problema de metodología escolar, ¿no? Aquí ya se deduce una cuestión clara, ¿no? Que hay un montón de tensiones que se han ido acumulando en el tiempo, pero realmente no sabemos cómo resolverlas. Son tensiones mantenidas, ¿no? En esencia. Y por eso, cuando hicimos la investigación sobre una investigación de índole cualitativa sobre las actitudes de los niños, niñas, adolescentes, sobre eso se sube a Internet, y les preguntamos sobre muchas cuestiones diferentes y temáticas distintas, y muchas de ellas vinculadas con el ocio digital, veíamos que existen muchos tópicos. O sea, existen muchos lugares comunes, ¿no? Muchos lugares comunes que llevan a entender, y fue la razón por la cual cuando estuvimos realizando esta investigación entendimos que el factor principal de investigación o la esencia o el paraguas que aglutinaba el marco teórico, la manera de entender la metodología de análisis, era el concepto de la representación social de las cosas, ¿no? Representación social sobre todo de la infancia, ¿no? Y en ese sentido, fue motivo también de usar en base en teoría fundamentada para este fin, y bueno, pues seguimos todo el ciclo que lleva todo el proceso de análisis en base a teoría fundamentada, y llegamos a
a destacar una serie de codificaciones selectivas, con una serie de temáticas centrales, ¿no? Y entre ellas voy a presentar algunas que nos llaman la atención respecto a la cuestión que estamos hablando ahora y me parecen significativas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, las temáticas centrales, las que procedían de la codificación selectiva, en teoría fundamentada, era los derechos digitales. Y se veía claramente que los adultos tenían posiciones muy distintas a los niños respecto a esta cuestión. Sobre todo los adultos estaban por la limitación de sus derechos civiles, ¿no? Porque pensaban que había que priorizar derechos fundamentales más vinculados con el ámbito de los derechos sociales, la protección de la infancia. Pero la infravaloración de derechos vinculados a derechos civiles pues lleva a una falta, a una carencia, a una limitación de la libertad de expresión, de acceso a la información. Y en este caso pues, hay muchas cosas vinculadas con la propia cotidianidad de los niños, como el derecho al juego, al ocio y al tiempo libre, ¿no? Aquí, de nuevo, encontramos otra tensión, una tensión intergeneracional entre adultos y niños, ¿no? De la misma manera, existen tensiones entre lo que se comprende o en parte se comprende con lo que es la cultura digital, que también es una cuestión básica, porque los videojuegos, el derecho digital está muy vinculado a esa cultura digital, ¿no? Y se veía que la cultura digital que estaba impregnada, ¿no?, de muchos fenómenos que estaban a la orden de los productos, servicios de ecosistema digital, lo que me refería antes, ¿no? ¿Cómo diseñamos el producto final para que los videojugadores al final sean adictos a algo, ¿no? Y los niños exactamente y concretamente expresaban reticencias por el control de las empresas, el sector digital sobre sus datos, la forma de uso de aplicaciones y también el tiempo dedicado al uso de productos y servicios. Y esta cuestión es realmente significativa, ¿no? Y luego otra temática que salía de esta selección de la codificación selectiva era el espacio social de los niños, niñas y adolescentes. Y existe una clara tensión de los territorios. El territorio preferente de los niños y adolescentes, en la actualidad, pues se puede decir que es el ciberespacio. Estamos ya súper acostumbrados a escuchar, a leer, a hablar sobre el uso que hacen los niños de las redes sociales. Llevamos ya tiempo hablando sobre esta cuestión. Pero claro, cuando hablamos con los niños dicen, vale, pero es que es mi territorio, pero es mi territorio porque me hace generar y desarrollar un sentir identitario y generacional. Y para ellos eso es significativo, ¿no? Pero en cambio, está claro que para los niños es el lugar apropiado, es el lugar donde se encuentran. Pero cuando hablamos con los adultos comprenden que ese es el no lugar. No es posible, ¿no? No es posible que los niños, los riesgos, las amenazas, las dificultades, ¿no? Me refiero, existe una contraposición de lugar y no lugar, que es muy, muy, muy importante y muy significativa en este caso. Y a pesar de que existen una serie de tensiones, sí que los niños nos advertían. No rechazamos que haya un acompañamiento de los adultos. Queremos que nos acompañen, pero tenemos que acordar y consensuar, aceptar normas de funcionamiento, de uso, de consumo, de cuándo estar con los espacios, ¿no? Pero esas normas no son normas impuestas, sino normas establecidas desde una concordancia, un consenso, ¿no? Y esta cuestión, pues, es una cuestión que realmente es muy significativa también. Pasando a resultados del segundo parámetro que hemos realizado, que es un parámetro que se realizó en el mes de diciembre del año pasado, también sobre el uso y consumo por generación alfa de aplicaciones y dispositivos, os comento varias cuestiones, ¿no? Porque están muy vinculadas con lo que he mencionado anteriormente. Y al final como que refutan realmente las ideas que se decían o se establecían en el estudio cualitativo, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho en esencia, esto es un estudio cuantitativo, lo que hemos hecho es aplicar diferentes pruebas estadísticas. Entre ellos hemos realizado un análisis factorial. Y bueno, cuando realizamos el análisis factorial, una cosa... Sí, dime. Perdona que te moleste, quedarían 2-3 minutos. Vale, voy súper deprisa, estoy acabando. Perfecto, perdona. El análisis factorial lo que salía en que la variable de tiempo de conexión a Internet explicaba un porcentaje muy, muy reducido de la varianza. Exactamente el 1,99%. Y no es considerado en ninguno de los componentes o las dimensiones principales y las componentes principales que salían aquí del análisis factorial, ¿no? Pero en cambio era importante cuando se vinculaba con el consumo digital de calidad. Quiere decir, los niños reclamaban que están muy aburridos de tener tantos impacto publicitario cuando tenían que usar las redes sociales, Internet o las plataformas digitales en general, ¿no? Y esa es una cuestión que es básica, la cuestión del tiempo, ¿no? Porque atiende a muchas cuestiones a referencia a los estudios que se realizan y muchas veces leemos como indicador principal de los estudios, el uso del tiempo, ¿no? Aquí hay que dar una vuelta, ¿no? Porque eso nos lleva también al concepto de síndrome de adicción. Parece que el niño, por usar la tecnología, tiene un síndrome de adicción a todo tipo de cuestiones vinculadas con el uso de la tecnología. Esto creo que hay que dar una vuelta, ¿no? Se hace notar también el peso que tienen aquellas actividades digitales vinculadas, aquí cuando decíamos el factorial, vinculadas al entretenimiento, las relaciones sociales,
a la socialización en general y también muy vinculadas al aprendizaje y acceso a la gestión. Quiero decir, las cuestiones vinculadas con cómo me socializo, cómo me relaciono, cómo juego, porque el juego al fin y al cabo es la manera como los niños intervienen socialmente. Es que los niños cómo actúan socialmente, ¿no? Son las dimensiones que realmente son importantes, ¿no? Son importantes de establecer y son las categorías básicas de cómo los niños se definen, entienden cuál es el uso que hacen de las tecnologías, llámese aplicaciones, redes sociales, plataformas de comunicación, lo que sea, ¿no? Pasando a la discusión, para finalizar, pues está claro que existen numerosas tensiones intergeneracionales, tal como he estado indicando, ¿no? Sobre todo de tensiones generacionales, tal como vemos en lo que es el mundo de los videojuegos en general, como también tensiones intergeneracionales desde el punto de vista de la posición adulta con respecto a los niños, de cómo se entiende que es el uso de Internet, de los videojuegos, el ocio el digital y todas las cuestiones pertinentes, ¿no? Está claro que existe un único central muy tensionado debido a que los adultos piensan que los niños son incapaces, sobre todo por una falta de juicio, entendimiento. Y el entendimiento lleva también a una posición como no moral de los niños. Los niños son seres amorales, no morales porque no son ciudadanos, no son parte del mundo adulto, ¿no? Los niños y niñas han superado y rebasado el umbral de los espacios y territorios tradicionales de la infancia, como son típicamente la familia y la escuela, que han sido los territorios típicos de la infancia, ¿no? Y se sitúan en territorios que realmente son menos controlables por parte del público adulto. Y así se genera un conflicto como mucho más amplificado, ¿no? Los niños reclaman, por tanto, una mayor apropiación de espacios sociales, digitales y de educación social. Eso es básico para ellos. Quieren buscar consensos, pero no se generan fácilmente consensos entre los adultos y los niños sobre las soluciones aportadas frente a los riesgos en Internet. Y tampoco se alcanzan alianzas de acompañamiento entre generaciones. Eso es una cuestión que es básica e importante. Las alianzas nunca deben ser forzadas. Las alianzas ocurren, pero porque consensúas cosas, porque normas cosas que estás acordando entre varios, ¿no? Entre generaciones o entre personas, ¿no? Para finalizar, creo que hemos utilizado la palabra digital para calificar y etiquetar de manera desgarrada, ¿no? A una generación de niños y niñas adolescentes. Yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Pero nos hemos negado, como adultos y adultas que somos, a incorporar de manera consensuada su experiencia crítica y transformadora. Creo que esto es básico y que yo creo que es una aportación que tenemos que hacer en las investigaciones. Con esto, Antonio, acabo. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Kepa. Muy, muy interesante. Y ya alguna preguntita ya tengo preparada, aunque Perfecto. aquí la parte importante es la de los llamados aquí en Zoom, terminología Zoom, eh, eh, los espectadores, ¿no? No Vale. sé si la estructura que yo tenía pensada, no sé si Julia me puede ayudar en este caso, es que hacemos todas nuestras presentaciones y después ya entramos en el debate. Julia, ¿es así? Quizás sería mejor todas las presentaciones y luego el debate para que pueda haber un Vale, diálogo cruzado. perfecto. ¿Vale? Vale, Muy pues bien. cierro el Pues, micro. pues Hasta ahora mismo. seguimos. Muchas gracias, Kepa. Y seguimos. A continuación hacemos el cambio y va a intervenir Celia Rangel, creo que se pronuncia así, si me equivoco, pues Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, pues adelante. Tenéis la palabra con la socialización de la generación alfa a través de las marcas. Podéis compartir pantalla. Y pues eso, 10, 12 minutos. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Bueno, nosotras no vamos a compartir pantalla, ¿no, Celia? Tenemos aquí el discurso. Pues bueno, empezamos con esta ponencia que tiene, como bien has dicho, Antonio, el título de la socialización de la generación alfa a través de las marcas. Voy a ponerme mis notas, que las tengo por aquí. A ver, esta ponencia, esta investigación parte de la realidad en la que todos estamos viviendo, en la que es innegable el hecho de mencionar que la saturación de los mensajes y contenidos en un amplio abanico de soportes de comunicación cada vez más digitalizados, pues ha hecho que la tarea de las marcas por diferenciarse las unas y las otras y captar la atención de los consumidores, bueno, de las personas, tanto como los adultos o los niños y las niñas, pues cada vez sea un reto mayor, ¿no? Es decir, está todo mucho más atomizado, puedes acceder a ellas desde infinitos canales, pues bueno, aquí están luchando para ver qué estrategias llevan a cabo para ser distintos y relevantes las unas de las otras. Entendemos también que este cambio y esta evolución pues está generando que el interés de la comunidad científica, ¿no?, por estudiar este tipo de fenómenos pues sea también un reto y sea cada vez más creciente también.
Estos cambios tecnológicos de los que todos estamos enteradísimos y estamos viviendo, están provocando transformaciones sociales y culturales, tanto en el ciberespacio, ¿no? como apuntaba Kepa, pero también entre los niños y las niñas, y están además ayudando a fortalecer, ¿no? pues este proceso de identidad tanto a nivel grupal como generacional. Es decir, nosotros también hemos centrado la investigación, si hablamos de nuestro target, es la generación alfa, que como bien sabéis y habéis apuntado, son aquellos que han nacido a partir del 2010 y que como características principales, una de ellas, pues bueno, pues es el hecho de haber nacido entre pantallas y entre dispositivos táctiles, ¿no? Está claro que esta exposición tan potente y tan continuada, pues bueno, pues que está teniendo efectos y ellos también están teniendo efectos, ¿no? sobre la tecnología, ya que están transformando tanto sus funcionalidades como todo lo que las rodea. Nosotras consideramos que la novedad, ¿no? en este trabajo, en esta investigación, pues reside básicamente en dos apartados principales. Es decir, por un lugar, hemos estado estudiando el eje socializador de la generación alfa en las marcas, en uno de sus espacios sociales favoritos, como es Internet. Está claro que los niños y las niñas socializan y creemos que existe o que prácticamente no existe, ¿no? esta diferenciación cuando hablas con ellos de lo digital y lo analógico, ¿no? Cuando te hablan de socializan o que están con sus amigos, prácticamente no diferencian en estos territorios, es socializar, ¿no? Más allá del terreno o del dispositivo. Y después, por otro lado, ha sido la técnica aplicada, es decir, nosotras hemos realizado un estudio cuantitativo a través de un cuestionario semiestructurado a una muestra en concreto de 1.357 niños y niñas de todo el territorio español, con edades comprendidas entre los 6 y 10 años. Es decir, más se trata de un cuestionario que respondieron directamente los niños, con lo que la información que tenemos es absolutamente directa de esta parte de integrantes de la generación alfa, ¿no? Además, este trabajo de campo también se realizó en 2020 tras el primer confinamiento a raíz de la causa del virus SARS-CoV-2, ¿no? O sea que también lo teníamos muy centrado el trabajo de campo. A nivel de objetivos de la investigación, los hemos estructurado básicamente en tres apartados principales. El primer grupo de objetivos ha sido detectar, identificar y analizar los patrones en los hábitos de uso y consumo de los dispositivos móviles y de sus aplicaciones, ¿no? por parte de los niños y de las niñas. Era esencial para nosotros el hecho de entender cómo los usan y cómo se relacionan con ellos desde un sentido muy amplio, ¿no? para poder establecer estas relaciones, estas correlaciones. En un segundo bloque de objetivos, hemos analizado las preferencias de los niños y las niñas en relación al consumo de marcas y además en concreto hemos estado investigando y hemos estado preguntando sobre cuáles son las variables que definen el ranking de elección en relación a ellas. Ha sido muy interesante este bloque. Y el tercer bloque de objetivos ha sido el hecho de generar pues, evidencias sobre la asociación entre la preferencia por las características de las marcas y todas aquellas categorías vinculadas al uso de Internet y las redes sociales en relación al entretenimiento, al ocio y a la educación. Rápidamente pasamos a la hipótesis de investigación y ha sido que la elección y preferencia de determinadas características de las marcas por parte de los niños y niñas de la generación alfa se vincula a aquellas actividades digitales con efectos directos sobre la socialización de los niños y de las niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años. Y ahora sí doy paso a mi compañera Celia, que va a seguir con la exposición. Muy bien, muchas gracias, Olga. Bueno, pues yo lo que os voy a contar son los resultados y las conclusiones que luego, si queréis, podremos expandir y debatir en ese momento de coloquio. En cuanto a los resultados relacionados con el uso de Internet y marcas,
hemos detectado 4 dimensiones: la dimensión de socialización, la dimensión de aprendizaje y la dimensión de normas de uso de Internet. No, son 5, perdón. Normas de consumo de calidad del consumo digital de Internet y la seguridad en el uso de servicios digitales. La dimensión de socialización, y va un poco también relacionado con lo que comentaba Kepa en la primera exposición, es que bueno, pues está compuesta esta dimensión por aquellas variables vinculadas a las interacciones sociales y la comunicación, así como todas aquellas relacionadas con el ocio, el juego y, por tanto, a la participación social de los niños y las niñas. La dimensión de aprendizaje está relacionada con las variables que dan valor al uso de Internet en los procesos específicamente de aprendizaje formales, pero también informales, y los procesos creativos y de expresión de ideas en el proceso de aprendizaje. O sea que es muy importante esta última parte, ¿no?, de esos procesos creativos. En cuanto a las normas de uso de Internet, está compuesto por aquellas cuestiones relacionadas con las normas del uso de Internet, con lo que imponen los padres, ¿no?, o los tutores, padres, madres o tutores. En cuanto al consumo digital de calidad, bueno, pues está muy relacionada con el contenido publicitario que ven en Internet. Bueno, porque después de la encuesta veíamos que muchos niños decían que veían mucho contenido publicitario y que en algunas ocasiones eran contenidos que incluso podían ser dañinos. Y ellos mismos ya reconocían que esos productos que veían en las distintas plataformas no eran para ellos, ¿no? Y luego, por último, la dimensión relacionada con la seguridad en el uso de productos y servicios digitales está compuesta por variables sobre el uso de Internet que atienden a la gratuidad en su uso como una percepción de seguridad durante el uso de Internet. Luego, por otra parte, tenemos resultados relacionados con las características de las marcas que tienen mayor efecto sobre los componentes de la dimensión de socialización. Y aquí tenemos 4 ejes. Salían en las conclusiones de la encuesta que, bueno, pues, que Internet me divierte y me entretiene. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños y las niñas dan importancia a la valoración de las marcas que sean tradicionales, saludables y duraderas. Otro de los ejes que tenemos es Internet, ¿vale? Y estas son palabras que decían ellos. Internet me sirve para conocer más gente. Es decir, que dan importancia a que sean marcas de moda, que se puedan personalizar y que sean tradicionales, ¿no?, que las hayan visto en casa. Otro de los ejes que detectábamos es que Internet me sirve para relacionarme mejor. Es decir, que valoran marcas con características que lo valoren a lo tradicional, y lo tradicional entendido como cosas que hayan visto en casa, ¿no?, a la moda y a la propia personalización del producto. Y por último, Internet es mi mejor juguete. ¿Qué queremos decir esto? Que al final, pues, que les sirve también para divertirse. Es una herramienta de ocio y, bueno, pues aquí se da más relevancia a las características de tradicional, duradero y también personalizado. Y ya por último, para concluir con nuestras reflexiones, vemos que efectivamente la dimensión socializadora de Internet está presente en la generación alfa. Creemos que desde su rol facilitador y potenciador de sus relaciones personales y afectivas, algo que afecta a las relaciones con sus marcas. ¿Por qué? Porque al final es que los niños están en Internet, están en las plataformas sociales y hablamos de la generación alfa, ¿no? Se supone que los niños tienen que tener 13 años en adelante para poder entrar a estas plataformas, pero lo están mucho antes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues podemos decir que también que los procesos de socialización y la necesidad de comunicarse con sus amigos y amigas son las principales razones para que los niños incorporen las marcas en su universo. ¿Esto qué quiere decir, no? O sea, si tuviésemos al final que dar algunas recomendaciones a las compañías, a las marcas, ¿no?, que aquellas marcas que de verdad quieran llegar a la generación alfa, en uno de los entornos donde más disfrutan los niños y las niñas, porque en la literatura está recogido que les encanta Internet y las redes sociales, bueno, pues que deberán favorecer contextos comunicativos de interacción de calidad, donde la propia marca sea una excusa para socializar, teniendo en cuenta que sus principales criterios de elección de las marcas van a ser que la marca esté de moda, que sea famosa
que les sirva para conocer gente y que sea su mejor juguete, es decir, que les sirva para divertirse. Y con esto concluimos nuestra ponencia. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, impresionante porque se habéis ajustado a los 12 minutos, aparte de la calidad de la exposición. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Celia. Y si bien ahora tocaba el turno de culturas mediáticas de Rebeca y mío, propongo yo si queréis como moderador, propongo a Ana Belén que presente su comunicación y después ya acabo yo cerrando la conferencia, como veas, Ana Belén. Vale, como quieras, Antonio, podemos presentar nosotros si quieres. Muy bien. Tenéis ahora la palabra, muchas gracias y eso, los 12 minutos aproximados acordados. Muchas gracias. Bueno, en este congreso os vamos a presentar un trabajo, mi compañero Julio y yo, como parte del equipo de investigación Investiga, Construye y Crea de la Universidad de Alcalá. En ese equipo de investigación trabajamos diferentes profesores de la Universidad de Alcalá, cada uno de nosotros de una disciplina diferente, con la intención de poder generar entornos educativos donde podamos incluir diferentes materias de forma interdisciplinar o transdisciplinar. Mi compañero Julio es del Departamento de Electrónica, tiene amplia experiencia trabajando en temas de robótica y educación, y yo soy del área de Psicología Evolutiva y de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación. Nuestro interés, cuando generamos nuestro grupo, nos hacíamos una pregunta, y es cómo utilizar los enfoques STEM en educación primaria para tratar de generar aprendizajes motivadores, para tratar también de incidir en la creación de vocaciones científicas a edades tempranas y para trabajar de manera que podamos abordar los aprendizajes curriculares a través de competencias y no solamente como aprendizajes aislados, que suele ser habitual aún en nuestras aulas. Con los últimos debates que han surgido con la ley llamada Ley CELA, ¿no? que tenemos en los últimos meses, se ha vuelto a plantear qué es eso del aprendizaje por competencias, aunque realmente es algo que ya viene de bastante atrás. Ya incluso en la ley de 2005, en la orden de 2015, perdón, estaba incluido relacionaba las competencias con los contenidos y los criterios de evaluación para educación primaria, secundaria y bachillerato, pero aún así todavía en nuestras escuelas no es un término con el que se está del todo familiarizado, ¿no? Y se tiende más a trabajar por objetivos o a través de contenidos. Por eso creemos que incidir en el trabajo por competencias es un tema que tenemos que abordar nosotros que trabajamos en la formación de docentes. Ser competente, a través de esta cita de Monereo y Pozo, vemos que implica demostrar competencia en algún ámbito de la vida que conlleva resolver problemas de cierta complejidad, encadenando una serie de estrategias de forma coordinada. Desarrollar competencias implica saber qué, saber cómo, saber cuándo y saber por qué. En un mundo, como estábamos viendo en las otras presentaciones, ¿no? Nuestros niños y niñas como nativos digitales necesitan el desarrollo de una serie de competencias que les permita vivir en una sociedad del siglo XXI donde tienen que adaptarse a un mundo lleno de incertidumbre, como además hemos vivido en este último año, y un mundo complejo, y tienen que desarrollar una serie de competencias que ya no son solo competencias curriculares, como las que por supuesto planteaba la orden de 2015, sino que además tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, la toma de decisiones en equipo, la resolución de problemas o un tema muy importante que a nosotros nos preocupa mucho en el equipo, que es el tema de la creatividad, cómo desarrollar proyectos conectados con la creatividad para que puedan desarrollarla los niños y las niñas. Otro tema que nos interesa mucho en el equipo es el de las vocaciones científicas. Estudios como los de Bian nos muestran que los estereotipos de género sobre las habilidades intelectuales emergen en la infancia e influencian los intereses posteriores de niños y niñas, que tan solo el 15% de los jóvenes entre 10 y 14 años aspira a convertirse en científico, como nos dicen en el proyecto Aspire de Louise Archer, publicado en 2013. Por eso consideramos que es muy importante intentar trabajar las vocaciones científicas, poner en contacto tanto a niños como a niñas desde edades muy tempranas de forma manipulativa con las ciencias y con la ingeniería para poder generar ese interés por
por este tipo de profesiones, por este tipo de disciplinas, para tratar de incidir en sus aspiraciones, que después se convertirá en vocación posiblemente más adelante. En lo que hemos trabajado en los 2 últimos cursos es en un proyecto financiado, lo hemos llamado Proyecto STEAM, Maquinando en el Antiguo Egipto, porque el Antiguo Egipto es el hilo conductor que une todo el proyecto. Es un proyecto diseñado en principio para 4º curso de educación primaria en el 3er trimestre y lo estuvimos diseñando con un centro educativo de Castilla-La Mancha. Y debido a la pandemia, un par de semanas antes de la pandemia, un par de semanas después, perdón, del lockdown, íbamos a empezar a implementar el proyecto en su totalidad en el centro y por las medidas sanitarias no hemos podido desarrollarlo por completo, pero sí que en los últimos meses, con un poquito más de apertura, hemos podido desarrollar parcialmente algunos pilotos a partir de este proyecto general. En el proyecto utilizamos la metodología 5E desarrollada por Roger Bybee, que plantea 5 fases. Y a través de estas 5 fases vamos desarrollando competencias de diferentes disciplinas. Os lo explico mejor aquí a continuación. La primera fase, la que trabajamos, la hemos desarrollado a partir de una gincana. La denominan enganchamos porque se trata de motivar a los estudiantes, generar interés por el tema que vamos a desarrollar. Les enganchamos tratando a partir de actividades manipulativas, también incluso juegos, como un juego de cartas, por ejemplo, pues de qué manera podemos engancharles con la historia del Antiguo Egipto y con algunos conceptos que más adelante vamos a necesitar. En la fase de exploramos y explicamos, lo que trabajamos son los contenidos curriculares específicos para 4º de primaria, los que hemos seleccionado para este proyecto, y lo hacemos también con actividades manipulativas para que puedan entender mejor cómo se desarrollan los conceptos. Y en la parte explicamos, pues se hacen breves explicaciones para tratar de profundizar, para poder comprender mejor algunas ideas, tanto de fracciones decimales, como veis ahí, máquinas simples, sonido, voces e instrumentos en relación a la música, o microbit y programación que añadimos en relación a la ingeniería. En la fase de elaboramos, a partir de lo que niños y niñas han ido aprendiendo en la fase 2ª y 3ª, lo que hacemos es un proyecto común, que está conectado también con el trabajo por proyectos. Y lo que elaboramos es una gran maqueta de Abu Simbel, donde se aplican también habilidades artísticas, donde se aplican muchos de los contenidos que hemos estado trabajando en las fases anteriores, pero de una manera ya transdisciplinar. Ya no diferenciamos, por supuesto, en las diferentes disciplinas, sino que necesitamos lo que hemos aprendido para poder construir nuestra maqueta, que lo que queremos es, además en la maqueta, en forma de laberinto, pues que vaya un pequeño robot que han programado los niños y que sabe dirigirse por el laberinto y según va pasando por las diferentes estancias van sonando ciertos sonidos, ¿no? Conectado con lo que han trabajado con sonido y voces. De todas formas, si tenéis interés por el tema de las actividades, podemos comentarlo en el debate. En la fase de evaluación trabajamos con el Visual Thinking, que también es una metodología que nos parece muy interesante para trabajar los procesos metacognitivos, para conocer mejor qué es lo que niños y niñas han aprendido y hacerlo además de manera grupal, para poder profundizar y poder afianzar algunos aprendizajes. Ahora, a continuación, mi compañero Julio os va a hablar de los pilotos que hemos desarrollado en este proyecto. Sí, hemos desarrollado 2 pilotos, la actividad de máquinas simples para 4º de educación primaria en un colegio, en el San Ignacio de Loyola, en Alcalá de Henares, con 8 sesiones que iban siendo de 1 hora, ¿no? Estaba relacionado con máquinas simples, ahí vemos algunas imágenes y está muy pensado para que los niños experimenten y luego intentar sacar conclusiones de por qué pasan las cosas, ¿vale? Se trabajan las palancas, las poleas, las correas, los engranajes, etc. En más detalle vamos a ver la siguiente presentación, ¿puedes pasar, Ana? Sí. Ahí. La otra actividad que está basada relacionada con tecnología, que es en la que he estado más involucrado yo, se basa en desarrollar, o sea, hacer que los niños hagan un lector de partituras. Vale, ahí la idea es, sabemos que un pentagrama, que lo vemos abajo a la izquierda,
Un pentagrama tiene una serie de notas, la diferencia de las notas es el tono y también la duración. Entonces, la idea es intentar pasar una partitura al dibujo que vemos ahí en el centro, donde hay una línea para cada una de las notas, y lo que hacemos es pintar pues, las notas que son, por ejemplo, las negras de un tamaño, las corcheas más estrechitas y las blancas más largas, ¿no? Y luego lo que hacemos es lo que tenemos a la derecha, que es un aparato que es como si fuera un escáner que va pasando por encima del papel y va tocando la música. Entonces la idea es que los niños entiendan y construyan el lector de partituras. Para eso lo que hemos podido es probarlo en una sesión de 3 horas, bueno, realmente en 4 grupos, pero cada uno con niños diferentes. Era una sesión de 3 horas dentro del programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid. Y la última sesión pues, se hizo hace muy poco, con lo cual pues, tenemos los resultados que tenemos pues, son todavía parciales. ¿Puedes pasar? Aquí vemos una idea de lo que es la metodología, simplemente lo veo muy rápidamente para no consumir tiempo, donde se ve pues, al principio una introducción, que estamos en la parte de enganchamos. Aquí se va viendo, exploramos, enganchamos, está relacionado con la metodología que hemos visto antes. Había una actividad donde los niños entendían lo que era un sensor de luz, luego hacían unas actividades donde tenían que detectar si un papel era blanco o negro y generar un sonido. Luego eso mismo lo hacían con un sensor utilizando infrarrojos y también se trabajaba la parte de la luz, de lo que son los infrarrojos, etcétera. Y al final utilizaban esos sensores de infrarrojos para hacer el lector de partituras y al final pues se evalúa. Se evalúa con una encuesta que vamos a ver a continuación. La muestra es de 51 niños en las máquinas simples y 61, bueno, niños y niñas en la parte del lector de partituras. Se ve que están bastante equilibrados. El número de niños y niñas es prácticamente el mismo. Las preguntas que les hacíamos al final para intentar evaluar la experiencia pues iban en la línea de preguntarle por el gusto y las emociones, varias preguntas en esa línea, si les había gustado. También en la línea de la metacognición, para ver si habían sido conscientes de lo que habían aprendido y de cómo estaban aprendiendo. Y en la línea de autoeficacia, utilidad y libertad de decisión, que son dimensiones que están relacionadas con la motivación intrínseca. Entonces, eso es algo que es muy interesante para fomentar lo que podrían ser unas futuras vocaciones. También se les preguntó por creatividad, entendiendo por creatividad en el mundo de las ciencias, pues la idea de estar experimentando, haciendo hipótesis, sacar conclusiones, y en la parte de la ingeniería, pues diseñar, construir, testar, probar, ¿vale? Es un poco la idea, la visión de lo que sería la creatividad en un mundo y en el otro. También se utilizó unas preguntas de un cuestionario STEM validado en relación con la actitud hacia las ciencias y a los del taller de ciencias, y a actitud sobre la tecnología a los del taller de tecnología, que ahí tenemos varias cosas. Luego también, pues bueno, se les preguntó también un poco por ver las opiniones sobre el interés por las asignaturas que tenían, ¿vale? Donde ahí vemos en rojo están las de la prueba de máquinas simples y en azul las del lector de partitura. Realmente está puesto así para verlo rápidamente, pero no son comparables. No son comparables porque son grupos de niños de perfiles diferentes, con actividades diferentes, en cursos diferentes, o sea que no son comparables. Pero bueno, nos vale más o menos para ver que sí se ve que parece como que la música está un poquito más bajo y el resto pues están en que están de acuerdo en que les gusta. O sea, en relación, en general, están motivados. Y aquí no se ve bien, pero son las preguntas que hemos puesto antes en relación con autoeficacia, utilidad, libertad de decisión, gusto y metacognición, donde se puede ver que la valoración es buena. O sea, en general, las valoraciones, ya digo que no es comparable. Julio, perdona que te interrumpa, lo siento muchísimo, te queda un minuto, es que ya Vale. habéis pasado, perdona, ¿eh? Terminamos corriendo. Y se ve que es buena. Y un dato importante, si pasas a la siguiente,
no, el anterior. Ahí se ven en amarillo una serie de marcas donde las niñas han dado mayor valor que los chicos, que es curioso en actividades de tecnología. Algo interesante. Y Ana, explica tú los siguientes y ya termino. Aquí habíamos hecho una nube de palabras para mostrar pues, el interés, ¿no?, de los niños por trabajar de otra manera. Realmente sí son conscientes, ¿no?, de lo que están aprendiendo, haciéndolo de una forma más manipulativa y mucho más comprensiva, mucho más significativa para ellos. Nos anima a seguir trabajando de esta manera, ¿no?, porque vemos que los niños y las niñas pues, pueden aprender, ¿no?, de una manera más eficaz. Queremos seguir trabajando en proyectos STEM para abordar el trabajo por competencias. El desarrollo de actitudes positivas hacia las ciencias de la naturaleza nos parece que es algo que debemos abordar en educación y necesitamos explorar, ¿no?, de qué metodologías podrían ser eficaces para ello. Disculpad que nos hayamos pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias. Podemos profundizar en lo que os interese. Muchas gracias. No, disculpas a vosotros por la presión del tiempo, lo siento muchísimo, que me lo han indicado, bueno, en fin, estamos en esa línea, pero disculpadme a mí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra exposición y bueno, pues ahora me toca a mí, el turno, aunque lo presente yo, pues hemos estado trabajando en ello Rebeca Martín y yo, somos de la Universidad de Juan Carlos, comparto pantalla. Bueno, pues el trabajo que presentamos, y agradecería también, igual que he hecho yo, pues agradecería si me paso de los 12 minutos que alguien me lo indique, aunque yo estaré más o menos pendiente. Bueno, es una recopilación, en este caso es un poco de pararse a sentarnos y parar para ver qué hemos hecho hasta ahora y qué hemos encontrado en relación a los resultados, en muchos casos, algunos publicados, de un proyecto nacional que está acabando ahora mismo en su prórroga, que se llama Redes Sociales, Adolescentes y Jóvenes, Convergencia de Medios y Cultura Digital. Y lo que hemos hecho es sentarnos y decir, a ver, ¿qué hemos sacado? Básicamente porque estamos trabajando con cuestiones cuantitativas, depurando, viendo más regresiones, etcétera, llevando un trabajo estadístico más potente, pero ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tanto cualitativa como cuantitativamente con adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 24 de la Comunidad de Madrid. Lo que vais a ver es intentar dotarle cierto sentido, aunque como son partes que a veces han tenido objetivos distintos, pueden tener alguna disonancia, porque cuestión que os pido, por la que os pido disculpas, pero sí que queríamos presentar ese recorrido, ¿no? Tanto cualitativo, de 8 grupos de discusión, 4 y 4 de jóvenes y adolescentes, y 2 estadísticas diferenciadas de un N aproximado de 500 de la Comunidad de Madrid, sobre, tanto para, repito, adolescentes como jóvenes, sobre su visión de Internet y las redes sociales, su consumo, su comportamiento. Por supuesto, vais a ver cuestiones genéricas, no desgranadas, que se han trabajado con muchos ítems pequeñitos, etcétera, etcétera, pero bueno, esto es, el objetivo, repito, es más bien reduccionista y de presentar un estado de nuestra investigación. Esta investigación es previa, justo unos días antes, acababa antes, me refiero a la investigación, tanto a los grupos de discusión, que aunque son incluso un poco anteriores, y a las encuestas de la pandemia. Ha habido cierta modificación del comportamiento, sobre todo en el uso de las plataformas de redes sociales, una derivación más a Twitch y a TikTok, pero se mantienen algunas otras estructuras. De hecho, nosotros estamos trabajando ya en el análisis de esos cambios, esas modificaciones que se han podido producir. Bueno, pues la estructura es ver primero a los adolescentes, después a los jóvenes, dentro del adolescente y jóvenes, ver qué cuestiones están relacionadas con su consumo y usos de Internet y redes sociales, algunos aspectos, y primero la diferenciación con el análisis cualitativo y después el cuantitativo. Bueno, desde el punto de vista cualitativo de los adolescentes hemos encontrado que se va descendiendo la edad de tener el primer móvil y que, aunque la media sigue siendo 12-13 años, hay algunos ya que hablan de 9 o 10 años. La edad clave para empezar a sentir esa necesidad
de tener el smartphone, ese móvil propio, es la de 14 años. En los 14 años ya se entiende que hoy tengo esa necesidad, ese miedo a perderse, esa necesidad de estar siempre en contacto con los iguales o el miedo a perderse. Esta necesidad de pertenencia que también está vinculada en gran medida a la mensajería instantánea, WhatsApp, etcétera, y a las redes sociales, con un uso caracterizado por una frecuencia alta, múltiples consultas breves y esa sensación de dependencia que no es generalizable, pero sí es matizada a partir de algunos grupos de alumnos, de adolescentes. En cualquier caso, podríamos en muchos casos hablar de la cierta dificultad, y en eso estamos trabajando ahora, cierta dificultad de autorregulación en el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, etc. Los adolescentes se perciben a sí mismos como personas conscientes de esos riesgos digitales y trabajan cuando ven un riesgo, lo hacen a partir del bloqueo o la denuncia. Son conscientes de la estrategia de control parental a partir del acompañamiento o restricción de uso y tienen un consumo incidental de la información de actualidad, más consumida en familia, aunque no le dan más importancia, consumida en familia y ya más individualizada y televisiva, y más individualizada y en línea a partir de ese crecimiento en la edad. En el análisis cuantitativo hemos detectado indicadores exactos de la edad del primer móvil, el rápido de tener perfil propio, aunque no está recomendado, incluso legalmente inferior a los 13-14 años. Anteriormente ya se está continuamente consumiendo redes sociales, donde la clave se sitúa en el uso del WhatsApp, pero con un uso muy fuerte, aunque ya ha habido cierta desviación, como ya he contado anteriormente, donde la clave está en Instagram, para publicar contenido, realizar actualizaciones sobre lo que se hace, no se hace, ver vídeos, etcétera, etcétera, o bien YouTube para jugar online, para ver vídeos, buscar contenido deportivo, etcétera, etcétera. O sea, se ha diferenciado, hay un uso diferenciado de esas diferentes redes sociales. Insisto, ya se detectaba la importancia de TikTok y eso ahora mismo tanto TikTok como Twitch han ganado en relevancia. Como sabemos, los usos están caracterizados y anteriormente ya se ha comentado, esos usos están vinculados a las relaciones con los iguales y el entretenimiento, donde la clave es en muchos casos la música, donde a veces ellos no son conscientes de las recomendaciones algorítmicas, pero sí de las humanas. Afirman que no entran en contacto los adolescentes con contenidos de riesgo, y demuestran un bajo interés por la información de actualidad o por acciones relacionadas con comprar, vender online, etcétera, etcétera. Muestran opiniones encontradas en relación a las plataformas de redes sociales. Aunque consideran que les hace perder tiempo, también entienden que no le aíslan el resto de los aspectos de su vida. De hecho, le dan importancia fundamentalmente a que, aunque le hace perder mucho tiempo, pueden expresar sus opiniones y se hacen sentirse más integrados en el grupo de alumnos, de amigos. Pero en este sentido también las redes sociales les aíslan, les permiten aislarse de esa vida real. Bueno, el reconocimiento social, hemos destacado, hemos deducido, porque no es un análisis psicológico, psiquiátrico, pero sí hemos deducido que por lo menos un 20 y tantos % podría en algún momento sentir el FOMO, el Fear of Missing Out, ese miedo a no estar continuamente actualizado. Bueno, con respecto a los jóvenes, 18-24 años, en análisis cualitativo, hemos observado que hay una relación directa entre el nivel de actividad y el número de redes sociales en las que se participa y en el tiempo que se dedica. También hemos observado cierta relación estadística entre la intensidad de la intensidad de actividad y el tipo de red social que se utiliza en mayor o menor medida. Y también que cambia a mayor consumo de un medio social, se modifica con una tendencia a la baja la percepción de riesgo. Perdón que aquí sigo. Bien, hay un desplazamiento evidente, como somos todos conscientes, a los medios sociales a partir de los temas, perspectivas y formatos
que se presentan en las redes y que superan los que existen ahora mismo. Y la percepción de las redes sociales como canal cívico-social y motivador de un posible cambio social va a depender del nivel de conocimiento sobre las mismas, los más activos y los más conocedores de sus estrategias, así como de su capacidad de participación previa, del engagement previo de participación social. ¿Cuáles son los aspectos que influyen en el uso concreto de esas redes sociales a estas edades? La ideología, la actitud frente a cuestiones sociales y políticas, los intereses personales, la relación con lo individual o lo social. Y un desplazamiento, una modificación profunda del consumo de noticias, donde se pierde en realidad el concepto de noticia, de información de actualidad, dentro del gran magma y flujo de información. Hemos observado, ya desde el punto de vista cuantitativo, los jóvenes se presentan como unos usuarios intensivos, acceden diariamente con un consumo continuado breve, influyen la edad, el género, tanto la edad y el género, por ejemplo, podemos observar que es en el caso de ellas y de una menor edad, de 17 a 19 años, donde hay un mayor consumo de redes sociales. Consumen, por ejemplo, se observan que están consumiendo más Snapchat, mientras que la utilización de ellas de parte de Instagram tiene una función más específica con fines sociales de entretenimiento. Se ha observado la influencia de la clase social, aunque en Facebook y en Twitter, aunque hay que recordar que Facebook y Twitter tienen un uso muy bajo. Aquí tienen un uso muy bajo y absolutamente en caída libre, quizá un poco menos Twitter, pero absolutamente Facebook. Bueno, se han observado un mayor número de motivaciones a la hora de estar en Facebook, en Instagram, y no tanto, las motivaciones son menores, digo, en cantidad, la diferenciación para estar en el consumo de Facebook o YouTube, etcétera. Aquí vemos la diversificación de usos. Pues, cuando se utiliza Facebook o se consume, en el fondo se quiere estar en contacto, aunque sea muy poco, con el núcleo familiar y compartir contenido de entretenimiento. Con YouTube predomina el entretenimiento a partir de vídeos y música, y en Instagram el seguimiento de actores, cantantes, personas famosas, el fenómeno de los Instagram, etc. Bueno, tenemos muchísimos otros datos. Simplemente ya quiero cerrar la exposición a partir de que, en cualquier caso, sí que tanto para la edad para los adolescentes como para los jóvenes es extremadamente fundamental la educación mediática. Es extremadamente fundamental para que nos demos cuenta, para que ellos sean conscientes críticamente de que están utilizando el smartphone como una herramienta vital donde convergen los procesos de ocio, comunicación, construcción personal identitaria, intercambio y búsqueda de información. Por tanto, le estamos dotando de una capacidad de modulación a partir de la mediación radical, y deben ser conscientes de, no tanto conceptos de uso o riesgo, sino deben ser autoconscientes de qué usan, cómo lo usan y en qué términos. Debe ser además esta importancia del smartphone, del móvil inteligente, puede conducir a consumos problemáticos, adicciones y a la integralidad de la experiencia mediada. No entro aquí en reflexiones de mayor calado. La vida actual con las redes sociales nos condiciona, y especialmente en esas edades, a elementos de hiperactividad, frugalidad, tanto de las relaciones como de los contenidos, una hiperestimulación y una centralidad de la persona, del uno mismo, que conecta claramente con los indicios del liberalismo y del capitalismo. Por no hablar de la sobreexpectación, una sobreexpectación continuada a partir de la renovación, a veces casi siempre o siempre artificial, de la tecnología y del crecimiento exponencial de la información. La gamificación de la vida, el cambio, la pérdida o modificación de las formas de expresión de la intimidad, y esa sobreexposición que deja una clara huella digital, nos debe hacer, repito, profundizar en el concepto de educación mediática y de incorporarlo de una forma radical
en los currículum, en los contenidos y en los análisis que se hacen en la secundaria, en bachillerato, incluso en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues con esto dejo de compartir. Aquí hemos terminado. Agradezco, y además ella intervendrá un momentito, dejo de compartir. Le agradezco también no solamente le agradezco, sino que Rebeca forma parte del equipo de investigación y agradezco a todos los investigadores del grupo GICONSOC, Grupo de Investigación y Comunicación y Sociedad y Cultura de la Universidad Rey Juan Carlos, pues está perteneciendo los investigadores a este proyecto de investigación y especialmente a Rebeca Martín, que se encuentra aquí conmigo. Gracias, Antonio. Y bueno, pues nada, ya dejo de ser panelista y vuelvo a mi tarea de coordinador. No sé ya cuál es el procedimiento de trabajo. Julia, no sé si leemos los chats, no sé cómo hacemos en estos 24 minutos que nos quedan. Vale, si queréis os voy planteando las preguntas que iban planteando en el chat y no sé si a lo mejor, si todos tenéis comentarios, pues podéis a lo mejor hacer una conversación cruzada, pero bueno, hay algunas preguntas que pueden ser bastante sugerentes. La primera está dirigida a Kepa, que, bueno, son dos cuestiones. La primera se refiere al triángulo de industrias culturales, gente joven, infancia, familias, personas adultas. Dicen, ¿cómo se mueven las industrias entre estas dos partes con ideas tan distintas de uso de Internet? Entonces, si queréis, vais respondiendo y os las voy planteando una a una o preferís que os las diga todas. Yo creo que mejor una a una, ¿verdad? Perfecto. Sí, vamos, yo entiendo que mejor uno a uno y contestamos. Claro. Vale, perfecto, gracias. Pues con respecto a esta cuestión, es muy significativa. Además que voy a hablar de una anécdota que me ocurrió porque una de las entrevistas que realizamos para el estudio cualitativo fue a una directiva de Telefónica. Y bueno, pues nos dimos cuenta que realmente el ocio digital, la industria cultural relacionada con el ocio digital para ellos, para Telefónica, era una cuestión, una pata principal, ¿no? de lo que quería hacer, ¿no? Aparte de las cuestiones vinculadas con el mundo educativo. Y me la puso como una cuestión preferente, ¿no? Es una cuestión preferente de negocio, eso es evidente. Pero luego salimos, la industria, en este caso no Telefónica, sino otro tipo de empresas, que Google, por ejemplo, lo que habla es del bienestar digital, ¿no? Me refiero, quiero decir que entramos en contraposiciones, ¿no? En contraposiciones de los intereses cara a cómo yo me defiendo mi negocio y cara a lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Y esas contraposiciones se ven continuamente. Bienestar digital, ¿qué significa eso exactamente? El bienestar digital, como sabéis, es un producto de Google, en que es una aplicación en la cual estamos, en el inicio fue el que inició con esta idea, una aplicación que mide el uso que hacemos del dispositivo. Pero es que hay que entender que esto lleva a culpabilizar al usuario, ¿no? Si usted, adolescente, joven, adulto, anciano, usa más de la cuenta las aplicaciones, es culpa suya. Nosotros le dejamos la tecnología más adecuada para que usted tenga un seguimiento de cuánto usa y por qué está haciendo de cada aplicación, ¿no? Me refiero, no podemos establecer las medidas desde ese punto de vista, desde un concepto tan variopinto, porque yo soy sociólogo y para mí el bienestar social es una idea clave de la sociología, ¿no? Cuando estudiamos política, sociología es una idea clave, ¿no? Reconvertir conceptos básicos en conceptos llevados a ese extremo, ¿no? En el cual ya, en nuestro caso, bienestar social es el Estado el que tiene que amparar realmente los derechos sociales y todos el resto de derechos humanos de la ciudadanía. Y en este caso, la empresa dice, me quito el medio porque quiero vincularlo y asegurar que el culpable al final es el usuario. Quiero decir, contraposiciones continuamente entre diferentes posiciones que no son aclaradas. También, bueno, te daban las gracias también por defender los derechos de la infancia, ¿no? Y que además se han visto muy olvidados durante la pandemia, pero también te querían preguntar cómo habéis obtenido los datos de esta investigación. Sí, ciertamente, Julia, no he indicado. Me refiero a los estudios, pero básicamente me refiero al que es sobre el cual he hecho, digamos, el análisis principal de la exposición. Es una encuesta en que se ha aplicado a nivel nacional, online, es una encuesta online con un cuestionario autocompletado por niños, niñas, adolescentes de menos de 10 años y han participado 1.350 niños y niñas en toda España.
Y bueno, pues ahora las cotas no me sé de memoria, pero ha habido cotas por edad, ha habido cotas por sexo, ha habido cotas por comunidad autónoma y alguna más creo que renta también. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta que va dirigida a Olga y Cecilia. Cecilia creo que se ha tenido que marchar, pero Olga dice, ¿creéis que esos estereotipos que aparecen en Internet en relación con el uso de Internet y sus relaciones con las marcas por parte de la generación alfa han ido variando a través del tiempo? Claro, es decir, cuando estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Y sobre todo de estas edades tan pequeñas, seguramente la necesidad de socializar es algo que es común en ellos. Lo que están haciendo a través de las marcas y a través de los usos de Internet es encontrar pues, otro tipo de herramientas, ¿no? Y de tener más recursos para hacerlo. Este es el primer estudio que realizamos, ¿no? en el que estudiamos profundamente cuáles son las variables que implican la elección o la caracterización de sus marcas preferidas, y esto sí que seguramente tendremos que seguir estudiándolo a lo largo del tiempo, porque para nosotros es una información muy nueva y bueno, vamos a ver cómo los siguientes alfa, ¿no? O como el resto de niños y niñas que van por debajo, pues cómo siguen relacionando estas variables de marca preferida y cómo socializan a través de ellas. Muchas gracias. Ana y Julio decían, ¿creéis que la tecnología es un elemento que mueve las emociones y no solo el conocimiento? ¿Podríais profundizar un poco en este punto? Por ejemplo, unas emociones que sean movidas más que otras. Sí, indudablemente la emoción es muy importante en el aprendizaje, ¿no? Las investigaciones actuales nos lo muestran. Bueno, como comentaba Julio, el estudio apenas lo hemos podido hacer hace poco tiempo y estamos todavía con análisis de datos. Tenemos datos cuantitativos relacionados con la motivación, el gusto, temas relacionados con la creatividad también, que pueden ser interesantes en relación a la construcción emocional y a la gestión emocional. Y después tenemos también datos cualitativos a partir de entrevistas a las docentes y también grupos con los estudiantes que tenemos pendiente también analizar, estamos en ello, y nos interesa conocer cuáles han sido sus impresiones, ¿no? Cómo ha movilizado esa parte emocional para poder comprender mejor cómo generar procesos de aprendizaje que sean interesantes para ellos. Sí que tenemos el primer avance que os mostraba, que al final no nos dio mucho tiempo de las nubes de palabras, sí que nos muestran que les interesa mucho, que es un tema que consideran difícil en algunas ocasiones, pero que a pesar de considerarlo difícil, pues les parece interesante, les parece chuli, ¿no? Dicen muchas veces, les parece motivador y bueno, queremos seguir profundizando sobre ello. Julio creo que os quería contar también un avance de los datos cuantitativos que está él con ese trabajo. No sé si está por aquí. Sí, sí, se me oye, ¿verdad? Sí, sí. A ver, lo que sí se ve, o sea, las emociones como tal no las hemos medido, pero las hemos visto. O sea, cuando los chavales están haciendo cosas con tecnología, el coger un sensor, el apuntar a la luz y de repente darse cuenta que los números que están viendo en la pantalla coinciden con los de la luz, pues hay algunos que pegan un grito y que dicen, ¡hala, qué chulo, qué interesante! Y cuando les funciona al final, pues se ve emoción, ¿no? Yo sí creo que la tecnología tiene un componente de emoción, ¿no? De descubrimiento. Yo también trabajo en temas de robótica educativa y desde el principio siempre he visto que la robótica como tal tiene un componente motivador muy importante. O sea, es algo que es como darle vida a una máquina, ¿no? Y entender cómo funciona eso, y la verdad es que sí. Lo que nos ha parecido curioso en este estudio que hemos hecho es que hemos hecho preguntas y hemos analizado de las preguntas estas de las diferentes dimensiones que hemos presentado, hemos analizado si había alguna diferencia entre lo que opinaban los chicos y las chicas. Sobre todo por eso, por lo que siempre se tiende a pensar pues, que las niñas pues, son más reacias a la tecnología. Y lo que nos ha salido en el caso de las máquinas simples, pues que no había diferencias significativas entre lo que decían los chicos y las chicas, pero en el caso de la tecnología nos ha salido que sí hay diferencias significativas entre lo que opinan los chicos y las chicas. Y nos ha sorprendido que opinan
mejor que los chicos. O sea, les ha gustado más, les ha parecido más interesante, se han sentido más capaces de hacer las cosas y eso nos parece que es muy bueno. O sea, la tecnología con las chicas, hay estudios que dicen que un poco el rechazo que hay es un poco rechazo social, sobre todo a nivel de secundaria. Entonces, por eso la idea es intentar encantarles en primaria y ver que luego se puede trabajar con ello, ¿no? Entonces, digamos, las motivaciones que en el aula se veían estupendamente, se veían que existían. Muchísimas gracias, Julio. Hay una pregunta también dirigida a Antonio que dice, ¿podrías explicar un poco más la idea de convergencia entre redes como TikTok, Instagram, YouTube? Y si crees que generan diferencias a través del tiempo, de los años, más que de la edad, quieren decir. No, eso no lo entiendo. Si creen que generan diferencias a través del tiempo. Bueno, la edad cambia el uso, el consumo y la percepción, y lo que nosotros estábamos trabajando en el grupo de investigación y en el proyecto nacional era percibir exactamente qué ítems concretos se iban cambiando, ¿de acuerdo? Y sobre todo ver por qué, cuáles eran las motivaciones. Bueno, con respecto a la idea, no sé si está Rebeca, aunque me he dicho que se tiene que ir, no sé si está aquí Rebeca, pero si no puede ir Estoy también. todavía, sí. Perfecto. En cuestión de mi... cuando hablamos de convergencia, la definición de convergencia está muy unida a la idea de unión en un punto de varias líneas, de varias trayectorias, ¿no? Y eso, cuando hablamos de convergencia, lo que estamos diciendo es, aunque haya muchos dispositivos, muchas redes, en primer lugar, hay una diversificación del uso, hay una diversificación inteligente del consumo. Yo utilizo esta red en esta plataforma, en estos momentos, para estos objetivos. O sea, la población tiene unas habilidades muy altas para diversificar ese uso y consumo. Y eso era la clave de este trabajo. Pero al mismo tiempo, una imagen pierde la percepción de que está en una red, en otra, sino que el meme aparece en un sitio, en otro, el vídeo está en TikTok, pero se va a Twitch y después de esa grabación yo lo veo en YouTube, y todo eso, en vez de verlo en el ordenador, lo veo en un solo sitio, en el smartphone. Por tanto, hay dos fenómenos paralelos. Hay una mediación combinada en un solo dispositivo, aunque hay muchísimos, y al mismo tiempo una diversificación a partir de las habilidades propias de consumo mediático. Y le doy la palabra a Rebeca, no sé si quiere hacer algún comentario más en este sentido. No, creo que ha quedado muy claro. Quizá recuperar una frase que nos dijo una adolescente en uno de los grupos de discusión, que yo creo que dejaba muy claro para qué usan cada una de las redes, ¿no? Bueno, para empezar, como decía Antonio, Facebook está decadente absoluto, vamos, de manera muy clara, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Facebook es la red que utilizan mis padres. A lo mejor alguna vez me hago un perfil, pero no lo ven ahora dentro de sus opciones, ¿no? Y luego utilizan claramente Instagram, decía esta adolescente, usamos Instagram para postureo, para mostrarnos, Twitter para comentar lo mal que estamos, o sea, cuando se encuentran mal o quieren compartir sus tristezas o sus penas, utilizan Twitter, y utilizan el WhatsApp para comentar en privado, en grupos más pequeños y con sus más cercanos, eso que se ha publicado tanto en Instagram como en Twitter, ¿no? Me parece una frase como muy clara de cuál es el uso que se está dando a cada una de las redes y como muy concluyente de esto que decía Antonio, ¿no? de la diversidad de uso en cada una de ellas. Muchas gracias. Pues Discord, en la otra plataforma, está que arde porque están hablando, sobre todo les interesa toda esta cuestión, y yo creo que esto va dirigida una pregunta a todos los ponentes, y que hablan del papel activo del tema de la monetización de las empresas frente a la infancia. Se preguntan también sobre la disociación que se plantea entre, por un lado, culpabilizar al usuario, pero por otro lado, estar trabajando activamente para enganchar a los usuarios. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, yo creo que aquí las personas que estaban trabajando en marcas tienen mucho que decir, pero antes de eso nos encontramos con uno de los grandes problemas, ¿no? Y es que cómo controlar, y estoy utilizando el término controlar sabiendo que lo estoy diciendo, cómo controlar a las empresas
para que no nos invadan ideológicamente, para que no nos impongan la forma subyacente que hay de vida que está detrás del concepto de empresa. O dicho de otra forma, para que las utopías, otras formas de realidad, otras formas de convivencia, otros mundos posibles, no se vean constreñidos porque solamente hay uno posible donde son las empresas las que predominan. A mí me parece que enfrentarnos críticamente a eso y hacer que ellos sean capaces de enfrentarse críticamente a eso, no eliminando la relación con la marca o con las empresas, sino que ellos sean conscientes de qué es eso, qué es una empresa, qué es una marca, cuáles son sus trucos para el engagement, cuál es su capacidad para influir en el consumo, cuál es el papel de los algoritmos, es fundamental para nuestra supervivencia, si queremos la supervivencia de utopías, de otra forma de... Perdón. Claro. Sí, totalmente, ¿no? El algoritmo no es tan neutro como se puede pensar. ¿Y alguien tiene más que opinarlas? Olga. Sí, yo, enlazando con lo que está comentando Antonio, es que realmente es un mundo en el que entramos y no terminamos. Las marcas, está claro que ahora mismo no saben exactamente dónde, ¿no? Con esta multiplicidad de pantallas, este acceso desde edades tan pequeñas, ¿no? a los dispositivos y a Internet, para las marcas es un reto y prácticamente una adivinanza, más allá de las audiencias, ¿no? El hecho de saber dónde está la atención de la persona que en estos momentos te está consumiendo, ¿no? Hace años, ya cuando hacíamos investigaciones con niños, y hacíamos etnográficos, ya lo veíamos todos, ¿no? Que estaba el niño viendo, bueno, con la tele encendida, con el tablet, y ahora es que además están con el móvil. Ya no es únicamente el dispositivo y la franja horaria, sino que es tu nivel de atención. Es decir, para ellos es un reto y una intermisión tremenda si hablamos en nuevos formatos publicitarios, ¿no? Porque me parece que no hemos estado hablando mucho de Twitch, y en Twitch las marcas están entrando de un modo muy sutil o muy camuflado y están cambiando otra vez las reglas del juego, ¿no? Porque estamos viendo que las marcas, cuando están contactando con un influencer, ¿no? Por ejemplo, en Instagram tienen muy claro el decálogo de lo que tienes que decir de mi marca, sabes cómo lo va a decir y que se va a quedar en ese espacio que los niños, por lo que vemos, tienen clarísimo que es es publicidad, lo tienen detectado. Lo que pasa es que en Twitch están cambiando, es decir, las marcas dan el producto, no dan pautas y es el propio streamer el que con su carácter, con su speech y con lo que haga normalmente, promociona las marcas rompiendo esquemas. Es decir, no sé si ahora que me venga a la cabeza, Ibai Llanos estaba ahora con unos temas de Colacao y a mí me parece que hace unos 10 años era en el decálogo de comunicación de marca de Colacao, tal como lo está haciendo él, es impensable, es totalmente disruptivo. Y bueno, aquí tenemos también una tarea nosotros para formar a las empresas, ¿no? y explicarles pues cómo hay que acercarse a los niños y cómo hacerlo de un modo que no nos estemos entrometiendo, ¿no? en sus vidas de este modo tan bestia y siendo sinceros además, ¿no? Y esto es publicidad, hay que avisarlo, ¿no? Pero cada vez intentan ser más sutiles y más camuflados. Cuando ellos lo penalizan, detectan que es publicidad y hoy es publicidad, no pasa nada, pero dímelo, ¿no? Hay esta necesidad de hacerlo en plan B, ¿no? Digamos. Claro, también plantean que en Discord, porque está muy agitado y si podéis luego echarle un ojo a todo lo que estaban comentando, por lo que habéis encendido, ¿no? Ya desde aquí. La cuestión también que se ha dicho ahora que va a salir un Instagram para niños y está la gente, lo han anunciado, bueno, no se sabe si va a hacer o no, pero ¿qué pensáis sobre esta cuestión? Julia, aprovechando, quería retomar una cosa anterior, tres cuestiones quería lanzar, ¿no? La primera de todas es que a mí me llama mucha atención y yo como investigador, cuando investigo con niños, tengo un montón de problemas y ponen muchas cortapisas para conseguir autorizaciones de los padres cuando tenemos que hacer grupos focales, entrevistas y tal, ¿no? Hay mucho problema y tenemos que resolverlo con cuestiones éticas, ¿no? A nivel investigativo. Pero luego finalmente me llama la atención que cuando queremos saber cosas comerciales sobre niños, hay una gran libertad, hay una gran facilitación del proceso de saber cosas comerciales sobre niños. Eso me llama mucha atención. Después quería indicar otra cuestión más que es una anécdota. Entrevisté en su momento a uno de los directivos de Google en España para el estudio cualitativo que hicimos
y yo fui con mi guión de la entrevista y en un momento determinado hablé de cultura digital, pensando que era un tema interesante de tratar. Y ese señor me dijo que eso no existía, que no hay cultura digital. Meramente todo se rige por un algoritmo de Google. La cultura digital no existe, ¿no? Esa aseveración me llama mucha atención. Por ejemplo, otra cosa más, ¿no? Todo es algoritmo, al fin y al cabo. Y el algoritmo es neutro, según él. Y luego hay que estar muy al tanto de otra cuestión más que no ha salido en la conversación de hoy y que es una cuestión importante. Estamos en proceso de aprobación de la Ley General Audiovisual en España. Eso es una cuestión que es crucial, porque pasa por aquí todas las cuestiones vinculadas con la infancia. Sabéis que la Directiva Audiovisual, la Directiva General Audiovisual, no tiene exactamente ese nombre, se aprobó en el año 18, justamente el 14 de noviembre, y ahora en España estamos en el proceso, tenemos ya el anteproyecto de ley, sabéis que ahora tiene que entrar en trámite parlamentario a través de la aprobación del Consejo de Ministros, y la patata caliente, ¿cuál es? Vale, tenemos muy clara cuál es la regulación que hay que hacer audiovisual, pero nadie quiere coger la patata caliente de la regulación online. ¿Qué pasa con la regulación online? Y parece ser que el anteproyecto de ley no está aclarando qué pasa con esa regulación online. Esto es una cosa drásticamente importante, pero es que es de una importancia vital. Y está en estos momentos en vivo en manos del Ministerio de Economía, que es el que ha hecho el propio anteproyecto. Quería matizar estas tres cuestiones que son muy, muy significativas y ponerlas sobre la mesa. Y bueno, respecto a lo que se comenta del Instagram, todos sabemos, antes habló de que los niños no usan Facebook, pero usan Instagram. Señores, Facebook e Instagram es la misma empresa, no es igual. Que usan WhatsApp, Instagram, Facebook, todo a lo mismo, va al mismo procesamiento de acumulación de datos, ¿no? Si os acordáis, tenemos el antecedente también del YouTube Kids, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hemos sabido qué ha pasado con el YouTube Kids, ¿no? yo creo que todos tenemos una noción de qué ocurrió finalmente, ¿no? Así que yo creo que entiendo que será un tanto más de lo mismo. Tengo relación con los directivos de Facebook en España y buen trato con ellos. Y hay cosas que particularmente me parecen interesantes que hacen, sobre todo a nivel de talleres y otras cuestiones más. Pero bueno, entender que al fin y al cabo, y yo entiendo cuando voy a hablar con ellos, que al fin y al cabo ellos defienden su negocio, ¿no? Ellos son una empresa y tienen que sacar lucro, ¿no? De todo esto. Nada más. En relación a esto, también en Discord están hablando de los problemas éticos que surgen para investigar con niños y niñas, y sin embargo las marcas no tienen estos límites en la obtención de datos, ¿no? Entonces, que se apela a una cuestión que no ha salido, que es la ley audiovisual que va a salir en España, y si en esta ley se van a tener en cuenta las reglas de Internet. ¿Sabéis algo de esto? Pues yo que me he leído no tanto el anteproyecto, sino la directiva y también he estado al tanto de todo el proceso de la generación de ley. Y además, bueno, pues últimamente estamos ya en publicación de un libro con Aranzadi, con la editorial Aranzadi, es una guía de mínimos sobre el uso de dispositivos móviles y aplicaciones y todas estas cuestiones de la comunicación por parte de niñas y adolescentes, ¿no? Y sí que ciertamente yo creo que no es una cuestión de qué trata la cuestión ética investigativa, la ley de comunicación audiovisual, porque evidentemente no entra exactamente por esa parte, porque está más centrado, o sea, el problema que han tenido principalmente es decir, o sea, nuestra ley, la anterior, es de hace 10 años, año 2010, tenemos que modificarla. Internet ha hecho una evolución muy importante y los niños y niñas adolescentes también están muy metidos en las plataformas digitales, están compartiendo vídeos. El problema es que están compartiendo mucho material audiovisual y no tenemos control sobre esto. Y la ley lo que ha querido es tener control sobre esto y sobre el proceso publicitario. De qué manera los niños acceden a ciertas publicidades, de qué manera los niños acceden a ciertos contenidos, muchos tipos de contenidos relacionados con consumo de productos no adecuados, llámese tabaco, alcohol, o cuestiones vinculadas con alimentación, anorexias, bulimias, que lo sé mucho en Internet, o otro tipo de cuestiones vinculadas con el consumo de productos, ¿no? Pero está entrando mucho más por esa parte. Es decir, ¿cómo acotamos esto? ¿Quién es el responsable de la edición del contenido en Internet? El responsable último es Google, el responsable último es Facebook, el responsable último es no sé quién. ¿Quién es el responsable real? Y eso sí que le he intentado acotar la ley para decir, la propia directiva, me refiero más a la directiva, la ley no sé por dónde anda en España, ¿no? Pero la ley nacional tiene que al final hacer caso a la directiva, porque es pura obediencia lo que indica, ¿no? Digamos que nos estamos moviendo ese tipo de área
Pero sí que llama la atención que otro tipo de cuestiones que se quedan como muy deslavazadas, no aclaradas, y esa falta de aclaración se ve. Por eso decía, ¿quién va a regular lo online en España? ¿Y de qué manera va a ser la CNMC? ¿Va a ser la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia? ¿En quién quiere regular esto? ¿De qué manera? Porque sabéis que la CNMC tiene una parte de su dirección audiovisual, pero es audiovisual. O sea, es la televisión, en esencia, no es Internet. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos el tránsito del consumo de televisión? Que eso más bien tenemos regulado por, nos ponen calificaciones de edades y tal. ¿Cómo pasamos al paso de Internet? Ahí está el problema principal en esta cuestión. ¿Cómo lo calificamos en un streamer, ¿no? Una emisión en directo, Kepa, ¿cómo regulas, ¿no? Eso es. Algo tan espontáneo, ¿no? Claro, tenemos que poner... Es que sí. Claro. Perdón. En Internet hay muchas cuestiones, pero claro, yo creo que estamos llegando al final, pero están hablando de quién debería redactar esta ley, si van a ser los propios usuarios, sobre las diferentes legislaciones en algo global, cómo se va a saltar la gente estas normas, todas estas cuestiones. Yo no sé, Antonio, si estamos llegando ya al final quizá de la sesión, a lo mejor habría que continuar el debate. Pilar, ¿qué piensas? Sí, la verdad que he entrado por eso, porque, Claro. os quiero dar las gracias enormemente, porque ha sido una experiencia súper interesante. Habéis generado muchísimas ideas, aunque luego en Discord era un diálogo más pequeño, pero muy interesante, porque era como dos diálogos, uno académico y otro informal. Casi no me atrevía a trasladarlo, pero también llevaba... Mejor el informal, Pilar, mejor el informal siempre. Bueno, lo que pasa es que el informal a veces decíamos lo que se nos ocurría sin ir a cuento, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, de verdad, os agradezco a tope esta sesión que se llama Vivir en el siglo XXI, y yo creo que hemos sido un ejemplo. Y muchísimas gracias por todos vuestros trabajos, y a mí desde luego me ha aportado montones de ideas por parte de toda la gente, y muchísimas gracias, ¿vale? Venga, pues un beso a ti, todos. Pilar, a ti. Seguir por aquí por Discord, que está divertido. Adiós. Un saludo a todos y todas. Saludo a todos. Gracias. Saludos. Chao, gracias. Chao, Muchas chao, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.